Hey, ¿qué pasa? Una vez terminada la configuración y actualización del hilo, que podéis ver en los vídeos anteriores, hoy nos vamos a centrar en la configuración del BIOS de nuestros servidores HP para dejarlo listo para la instalación del ESXi. Vamos para allá. Antes de acceder a la BIOS, igual conviene recordar qué es la BIOS. La BIOS viene del acrónimo en inglés Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. HP, como es muy suyo, lo ha renombrado a RBSU, que viene del acrónimo ROM Based Setup Utility, utilidad de configuración basada en memoria de solo lectura, un acrónimo dentro de un acrónimo. La BIOS es ese trocito de software que está a medio camino entre software y hardware grabado dentro de la placa base del servidor y sirve para comunicarse entre el hardware directo y el sistema operativo. Actúa de intermediario. Por eso es siempre muy importante tener eso actualizado a la última versión y tener una configuración sólida y consistente entre todos nuestros servidores que hagan que todos trabajen de la misma manera. Para conectarnos a la BIOS tenemos tres opciones, aunque realmente son dos. La primera es conectar ratón, teclado y monitor al servidor, encenderlo y durante el arranque pulsar F9 y nos llevará directamente al BIOS. Como ya hemos aprendido a tener consola, ratón, teclado y monitor desde el hilo, también podemos conectarnos al hilo y desde el hilo apretar el F9 y acceder a la BIOS. Es un método mucho más sencillo que estar ahora conectando cables al servidor. Y la tercera opción es a través del Intelligent Provisioning. Vamos a conectarnos primero por el hilo y luego vemos cómo hacerlo por el Intelligent Provisioning. Para ello lo de siempre, abrimos el navegador, nos conectamos a la IP del hilo, en mi caso es la 252, nos logueamos. Una vez logueados, abrimos la consola, en este caso abrimos la HTML5 porque es la más sencilla. Vamos a la esquina superior izquierda, Power, encendemos el servidor. A partir de este momento ya nos dejará apretar el F9. Lo pulsamos. Cuando el F9 pase a fondo blanco, significará que ya nos ha hecho caso. Y ya estamos dentro de la BIOS. Para acceder a la BIOS mediante el Intelligent Provisioning, en vez de apretar el F9 durante el arranque, apretamos F10 y nos llegará el Intelligent Provisioning. Desde las últimas versiones de hilo también podemos acceder al Intelligent Provisioning desde el propio hilo. En la última de las opciones, en Lifecycle Management, aquí tenemos el acceso al Intelligent Provisioning. Accedemos a donde nos dice Always On y como vemos, es ya parte del entorno web del propio hilo. Una vez dentro de Intelligent Provisioning, vamos a Perform Maintenance, BIOS Platform Configuration. Accedemos aquí y ya estamos dentro de la BIOS. Esta BIOS es exactamente la misma que la otra, pero tiene una interfaz diferente. En este caso tiene una interfaz web y en el otro lado tiene una interfaz más a la antigua usanza. Ambas BIOS funcionan exactamente igual. Para hacernos una idea es como aplicar una skin simplemente a la BIOS. Sinceramente yo prefiero la versión de toda la vida porque me permite hacerlo con teclado mucho más rápido. Esta versión, al ser web, pues hay que hacerla con ratón y siempre es un poco más lenta. La ventaja definitiva que tiene la versión de Intelligent Provisioning sobre la BIOS estándar es que a la BIOS del Intelligent Provisioning podemos acceder con el sistema operativo arrancado. Es verdad que muchas de las cosas que modifiquemos habrá que reiniciar el sistema para que sean efectivas, pero si solo queremos echar un vistazo, ver cómo está parte de la configuración, con esto vamos más que sobrados. Volvemos a la consola del hilo para tener la BIOS de toda la vida. Y una vez aquí hay que asegurarse de que estamos en el servidor correcto. Recordemos que como estemos en un escenario con más de 5 o 6, es muy fácil equivocarse y que estemos en donde no nos toca. Para eso la propia HP nos pone aquí en el lado izquierdo de la ventana el número de serie del cacharro al que estamos conectados y su dirección IP. No vamos a explicar todas las opciones de la BIOS, entre otras cosas porque la configuración por defecto que nos trae HP es prácticamente 100% válida para la instalación de nuestro sistema. Pero sí conviene configurar algunas cosas para tenerlo todo más optimizado. La primera opción que vamos a revisar, que también se podía ajustar desde el hilo, es la configuración del performance, que la podemos ver en System Configuration, BIOS Platform Configuration, y aquí tenemos el World Lab Profile, en nuestro caso ajustado a Virtualization Power Efficient.
Estas opciones dentro del Workload Profile ajustan las opciones de ahorro de energía del procesador, memoria, placa y todas las partes del servidor para que sean compatibles con las opciones que nos muestra. No conviene que en sistemas virtualizados ciertas partes del procesador pasen a estados de baja energía cuando no se están usando. Entonces, dependiendo de lo que elijamos, tendremos mejor rendimiento en una u otra. Hay un documento de HP, que os lo vinculo abajo en los comentarios, donde nos dice qué ajuste tiene cada una de las opciones. Ya habrá que elegir obviamente el que mejor nos convenga para nuestro escenario. Una vez elegido el perfil, nos vamos a System Options, USB Options y nos aseguramos tener la tarjeta SD deshabilitada para que el servidor no intente arrancar de ahí ya que no lo vamos a usar y que todos los puertos USB estén activos. Otra opción que deberíamos revisar es la disponibilidad del servidor y ajustar estos parámetros otra vez para el escenario que más nos convenga. En este menú ajustamos el comportamiento del servidor para cómo se va a restablecer después de un fallo de corriente. En nuestro caso tenemos aquí Always Power On, de manera que cada vez que vuelva la corriente después de un apagón se encienda automáticamente. Tenemos la posibilidad también de que se mantenga apagado y tengamos que ir nosotros con el dedo a darle, o que restablezca el último estado, si estaba encendido que se enciende, si estaba apagado que se apague. En nuestro caso, como esto va a ir para un sitio donde no tenemos acceso físico y donde no hay nadie que lo pueda encender, nos interesa que esté siempre encendido. El siguiente menú que vamos a ver es las opciones del procesador, y aquí hay que tener muy claro que todas las opciones de virtualización del procesador deben estar activadas, porque este va a ser un host de virtualización y, como su propio nombre indica, debe estar todo en Enable. Dentro de este menú además tenemos la opción de Enable Cores per Processor, que nos permite designar cuántos cores tenemos habilitados en este procesador. Lo normal es tenerlos todos, sobre todo cuando tenemos un procesador Xeon como es el caso. Pero en los núcleos de las últimas generaciones de procesadores tenemos procesadores diferentes que cuentan con P-cores y con E-cores. La instalación en este tipo de procesadores, sobre todo en los procesadores Intel i3 y los i5 de nuevas generaciones, si intentamos instalar un ESXi allí, es probable que nos dé una pantalla rosa porque el número de cores P no coincide con el número total de cores, con lo cual hay que venir aquí y rebajar el número a la cantidad de P-cores o hacer una modificación dentro del SXi, pero esto mejor vamos a dejarlo para otro vídeo. En el menú de Virtualization Option nos pasa exactamente lo mismo, todo debe estar habilitado. Opciones de arranque, Boot Options, hay que asegurarse de que estamos en modo UEFI porque es imprescindible para luego tener arranque seguro. Y además también podemos definir el comportamiento del sistema cuando no detecta arranque, si queremos que siga intentándolo indefinidamente hasta que lo encuentre o si para y reinicia el sistema. El siguiente menú es Network Options y a mí aquí me gusta deshabilitar el arranque desde las tarjetas de red porque no lo voy a usar. Este es el menú del que hablamos antes, el Power and Performance Options, y aquí es donde podemos establecer de manera individual cada una de las tecnologías de ahorro de energía del procesador o del sistema en general. Yo recomiendo esto no tocarlo de manera individual, salvo que sepamos muy bien lo que estamos buscando. Es mucho más recomendable simplemente elegir el perfil del workload y que el sistema automáticamente se encargue del resto. El siguiente menú es muy importante, es el menú de Server Security, y desde aquí configuramos el arranque seguro. Aquí tenemos el Secure Boot Settings y hay que asegurarse de tenerlo activado. También podemos aquí ajustar si queremos que durante el arranque del sistema nos salgan las opciones de F9, F10, activar o desactivar el Intelligent Provisioning, activar o desactivar el hilo. Todo eso es ajustable desde aquí. Mi recomendación obviamente es dejarlo todo activado, salvo que más de una persona administre el mismo sistema y no queremos que tengan acceso. Dentro del menú de opciones avanzadas tenemos la posibilidad de que el servidor arranque desde la copia de la BIOS. Aquí lo tenemos en ROM Selection, podemos arrancar de la actual o cambiar a la versión de backup. Vamos a volver al menú principal y vamos a ver cómo creamos un RAID desde la controladora de disco. Aquí lo tenemos, en vez de Storage, el Smart Array. Crear un RAID con este sistema es súper sencillo. Solo hay que irse a Array Configuration, crear un array. Elegimos los discos que queremos que sean parte de ese array. Vamos al siguiente. Decimos qué tipo de array queremos. Como solo tenemos dos discos, solo podemos elegir entre RAID 0 o RAID 1. RAID 0 es stripping, RAID 1 es mirroring. Vamos a hacer un RAID 1. Siguiente. Le podemos poner aquí el nombre. Vamos a poner mirroring. Aceptamos los cambios. Y ya tenemos el RAID creado. Y aquí conviene hacer un pequeño inciso. Esta controladora de disco es HP Smart Array
S100. La S viene de software, es una controladora RAID software. Por lo tanto, para que funcione necesita tener unos drivers específicos para ella y VMware no es compatible con este tipo de drivers. Si vamos a instalar Windows, si vamos a hacer un clúster en Hyper-V, podemos usarlo sin problema, pero en nuestro caso, que vamos a usar SXI, tenemos que quitar este RAID y vamos a instalarlo directamente en el disco en una configuración normal. Vamos otra vez a configurar la controladora, simplemente borramos la configuración, que borre todos los arrays, nos va a borrar todos los discos duros, submit cambios y ya no tenemos RAID. Si ahora intentáramos instalar el SXI nos va a dar un error de que no encuentra los discos. Esto es porque la controladora RAID todavía está en modo RAID, así que vamos a cambiarlo. Volvemos al Platform Configuration, aquí tenemos las Storage Options y en SATA Controller Options vemos que la configuración del SATA está como Smart Array Software RAID Support. Lo cambiamos aquí, nos dice que si cambiamos esto puede ser que no nos arranque el sistema porque si está ya instalado con un RAID, y activamos el HCI. Una vez está en HCI hay que reiniciar el servidor para que coja la configuración y entonces ya podemos volver a acceder a la BIOS para configurar el orden de arranque de esta controladora. Vamos a hacerlo rápido. Ya estamos otra vez dentro del menú. Vamos a System Configuration, al RBCU, vamos al Boot Options, UEFI Boot Settings, Boot Order y aquí lo tenemos. Vamos a subir el 1 arriba del todo y vamos a desactivar el resto de dispositivos. Pues poco más, con esto ya nos queda el servidor listo para instalar el SXI. Vamos a guardar los datos y a empezar con la instalación. Tenemos todo el hardware montado, hemos actualizado los firmware, hemos actualizado el hilo, instalado el último SPP, hemos configurado la BIOS, ya solo nos queda instalar el sistema operativo. Para descargarnos el SXI, abrimos el navegador, vamos a la web de VMware, nos logueamos con nuestras credenciales, vamos al Customer Connect, vamos a todos los productos, aquí tenemos vSphere, vamos a descargas. Y aquí tenemos todas las descargas. Podemos elegir la versión que queremos. Como veis desde la web, podemos descargar la versión de vSphere Essentials, Essential Plus, Standard, Enterprise o Enterprise Plus. La diferencia entre ellas es ninguna. Es la misma ISO para todos y es una de las cosas geniales que tiene VMware. La funcionalidad del producto va a depender de la clave que le pongamos cuando registremos el software, pero la descarga es siempre la misma. Podemos descargarnos cualquiera de estas o, en nuestro caso mejor aún, podemos ir a Custom ISOs y buscar la ISO customizada, personalizada para el fabricante de nuestro servidor. Aquí tenemos toda la cantidad de fabricantes que son partners de VMware. Nosotros, como tenemos un servidor HP, vamos a ir a la Custom Image de HPE y aquí tenemos la ISO de 650 megas. Le damos a descargar y nos la traemos para acá. Volvemos a nuestro querido hilo, le cargamos la ISO como local ISO file. La cogemos del escritorio, aquí está, VMware SXI 801 para HP, abrimos y encendemos el servidor. Y como veis directamente, arranca con la instalación del SXI y solo tenemos que esperar a que complete este primer paso. Tras unos 5 minutillos de carga de archivos, llegamos ya a la primera parte de la instalación. Nos da la bienvenida, pulsamos el Enter, aceptamos la licencia y ya nos muestra los discos donde queremos instalarlo. Elegimos el primero, nos dice que va a borrar todo el contenido del disco por si tenemos algo por ahí, le decimos que OK, el idioma del teclado y la contraseña de root. Nos pide la confirmación de instalar el SXI en ese disco duro y aceptamos con F11. Los principales problemas de la instalación del SXI siempre suelen ir ligados a que no nos detecta los discos o que no nos detecta la tarjeta de red. Es súper importante que comprobemos que nuestro hardware está incluido dentro de la lista de dispositivos compatibles de la propia VMware. En la descripción del vídeo pongo el enlace para acceder a esta web donde podéis comprobar según para qué producto, qué hardware es compatible y debéis buscar que vuestro servidor sea compatible con el sistema operativo. Y ya está, ha acabado la instalación. Nos dice que quitemos el medio de instalación, así que vamos a hacerlo. Nos vamos al iconito del CD, le decimos que lo quite y le damos al intro para reiniciar. Y ahora ya esperar el primer arranque.
Pues con esto ya tenemos instalado el SXI. En la ventana principal del SXI nos pone la versión que hemos instalado, que es la 8.01, con su build number, que probablemente tengamos que actualizar. Vemos cómo nos reconoce perfectamente el servidor, al ser la ISO propia de HP, una pequeña descripción del hardware, y como en nuestro entorno tenemos DHCP, ha cogido directamente la dirección IP, la 1.37. Eso quiere decir que si abrimos el navegador y vamos a esa dirección IP, aceptamos el certificado autofirmado, ya nos sale aquí la interfaz de usuario y podemos acceder como root y la contraseña que le hayamos puesto, y ya tenemos el SXI instalado en nuestro servidor. Resumiendo un poco, tenemos que acordarnos de desactivar todo RAID software, activar todas las opciones de virtualización de la BIOS y descargar la ISO propia del fabricante. Están en la propia página web de VMware, y también si nos vamos a la página web de Dell o de HP o de Fujitsu, ellos también tienen desde ahí enlaces a la página web de VMware donde podemos acceder a esas descargables. Tenemos también que tener en cuenta que instalar la ISO personalizada para el fabricante implica a veces instalar una versión anterior a la más actual. Normalmente no pasa nada porque se instala el SXI y luego lo actualizamos desde dentro, que no pasa nada. Siempre es más fácil bajarse la versión del fabricante y luego actualizarla a la última versión a través de la consola web, que descargarse la versión de VMware y tener que instalarle todos los VIPs y todos los drivers. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos ya terminado la instalación del SXI. En el próximo vídeo tocará configurarlo para dejarlo listo e instalar ya el vCenter. ¡Chao!